Cuando Chan Gailey fue el entrenador del equipo de fútbol americano de Alabama, su equipo no era el favorito para ganar ningún partido importante en la Liga Nacional. No obstante, cuando se acercaron los partidos importantes, él comenzó a recibir llamados de todas partes pidiéndole entrevistas y demás cosas. Unos días antes de los partidos de semifinales de la zona, estaba en uno de los entrenamientos de su equipo. Allí, recibió un llamado de su secretaria. Él inmediatamente se irritó y le dijo que si alguien lo quería contactar, que llamara en otro momento, que ahora estaba ocupado. La secretaria le respondió: «¿Está seguro? Mire que son de la revista de deportes más importante del país». «Ahora voy», respondió el entrenador. En su camino hacia la oficina, Gailey comenzó a pensar en ese artículo para la revista de deportes más vendida en el país. Sería una muy buena publicidad para su club. De hecho, 3 páginas no serían suficientes para cubrir una historia tan importante. Estando más cerca de la oficina, Gailey comenzó a fantasear con salir fotografiado en la tapa de la revista. Pensaba con qué ropa posar para la sesión fotográfica. Su imaginación no podía parar y él no podía dejar de pensar. Al llegar a la oficina, agarró el tubo del teléfono y dijo: «¿Hola?». La persona que lo contactaba preguntó: «¿Hablo con Chan Gailey?». «Sí, soy yo», respondió con cierto orgullo. «Lo llamamos de la revista para hacerle saber que su suscripción ha llegado a su fin. Queríamos saber si quiere recibir la publicación por un año más o no». Este entrenador concluyó la narración diciendo: «Si uno no es humilde, la vida lo va a humillar». Esta es una muy buena verdad para recordar. Nada puede hacer más daño a un creyente que el orgullo. Mirar demasiado el espejo retrovisor va a causarle un accidente. Se lo puedo asegurar. Nada es más dañino para una relación y para la obra de Cristo que tener el espíritu de Diótrefes, como escribió el apóstol Juan. Él dijo así: «Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe». Juan el Bautista, por otra parte, entendió cómo era la cosa cuando dijo de Cristo: «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe», dice Juan 3:30. El antídoto al veneno del yo es la gloria de Cristo. La tragedia de la Iglesia en los últimos 25 años es que ha hecho del ser humano el centro de atención y lo ha hecho abiertamente. Ahora estamos mirándonos constantemente al espejo, y no el espejo de la palabra, sino el espejo del mundo. En la mayoría de las iglesias de la actualidad, Cristo está disminuyendo y nosotros estamos creciendo. Ese es un grave problema. El problema es que cuanto más nos miramos a nosotros mismos, más tergiversamos el motivo de nuestra asamblea, de congregarnos. El congregarse pasa a ser una sesión de autoayuda. Cuando más transformamos a la Biblia en principios rápidos para el vivir cómodos, más egocéntricos nos volvemos y nuestra insatisfacción crece aún más. Amigos, para mejorar nuestra vida no debemos entender mejor quiénes somos, sino que debemos entender mejor quién es Dios. La cura para estos males no es necesariamente pensar menos en nosotros, sino pensar más en Él. No necesitamos una perspectiva mejor de nosotros mismos. Necesitamos una nueva visión, una obsesión renovada, una obsesión con la gloria de Dios. Recién ahí, al igual que Moisés, anhelaremos ver la gloria de Dios, tal como lo expresa Moisés en Éxodo 33:18, donde dice: «Muéstrame tu gloria». En un pequeño libro que tengo en el escritorio de mi casa titulado «La supremacía de Dios en la predicación», John Piper escribe lo siguiente: «La gente tiene hambre de la grandeza de Dios, inclusive los que van a la iglesia. ¿Cuántos de ellos pueden decir al salir: te he mirado a ti, oh Dios, para ver tu gloria y poder en el santuario», como dice el Salmo 63, versículo 2? Pero le pregunto y me pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? En definitiva, es la suma y sustancia de su carácter.
es la hermosura de su santidad y es la revelación de Dios en Cristo, porque cuando Él vino a morar entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice Juan 1:14. Pablo le recordó a los corintios que la gloria de Dios era el objetivo principal de la predicación apostólica al escribir en 2 Corintios 4:5 de esta manera: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En el próximo versículo, Pablo dice que la gloria de Dios era el sujeto de nuestro estudio, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Imagínese, en la noche en que los pastores estaban cuidando de su rebaño, cuando el ángel de Dios se les apareció y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, como dice Lucas 2:9, usted dirá: ¿cómo me gustaría ver esa gloria de Dios, no? Permítame decirle que la verá. El elemento de la gloria de Dios un día será revelado de manera tangible en la ciudad celestial. El apóstol Juan escribió lo siguiente en Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Incluso hoy los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1. La honra y exaltación de Dios es el objeto de todo lo que hacemos, ya que 1 Corintios 10:31 nos dice también: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, todo lo que hacemos debe ser para exaltar a Dios, para honrarle, para agradarle. Ese es el derecho soberano de Dios. En un sentido, entonces, vivir para la gloria de Dios significa que en todo lo que hacemos lo enfatizamos a Él y no a nosotros. La gloria de Dios es nuestra meta, nuestra esperanza, nuestro deleite, nuestro mensaje y nuestro futuro también. Esto es lo que significa estar obsesionado con la gloria de Dios. Esto es, magnificar al amo y Señor. Pablo, en sus comentarios personales al final de la epístola, revela ni más ni menos que su obsesión. En Romanos 15 ya hemos visto su obsesión con la vida piadosa. Luego estudiamos su obsesión con la gracia de Dios. Hoy vamos a ver a Pablo revelando su devoción, o sea, su obsesión con la gloria de Dios. Aquí, él está deleitándose en exaltar la persona de Cristo. En primer lugar, note el deleite de Pablo en Romanos 15:17. Allí leemos, si me acompaña a Romanos capítulo 15, mire el versículo 17. Dice así la Biblia: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Mi primer punto es simplemente que Pablo se deleita en exaltar a la persona y la obra de Jesucristo. Dicho de otra manera, Pablo rehusaba ser el tema de conversación. La realidad es que no podemos vivir obsesionados con la gloria de Dios y la nuestra a la misma vez. Estas dos preocupaciones son mutuamente exclusivas. No podemos promover su reputación y la nuestra a la vez. Este versículo es la manera de Pablo de decir: permítanme jactarme acerca de Cristo. Esto se torna difícil si es que añadimos a nuestra lista de oración nuestros logros espirituales. Pablo escribe: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es glorificado a mí y yo al mundo. Dice Gálatas 6:14 que acabo de leer. Esto es exaltar al amo y Señor, exaltar al Maestro. Es Él, no soy yo, y el apóstol Pablo se deleitaba en exaltar a la persona de Cristo. Pero también, en segundo lugar, y muy asociado a lo primero, Pablo rechazaba ser puesto en un pedestal. Fíjese lo que dice Romanos 15:18. Seguimos con la lectura de Romanos capítulo 15. Ahora el versículo 18 dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras. Este es Pablo en su esencia. Se rehusaba a aceptar crédito personal por el fruto espiritual. Cientos de gentiles se convertían a Cristo y obedecían la verdad del Evangelio, y Pablo era ese orador principal. Sin embargo, él escribe en síntesis diciendo: no me pongan en un pedestal, no me exalten, exalten a Cristo obrando en mí. Yo ni siquiera quiero hablar de las cosas que he hecho sin poner a Cristo en el contexto. Abra el Nuevo Testamento y lea. Rápidamente descubrirá que Pablo tenía más razones que cualquiera de los apóstoles para jactarse, incluidos Pedro y Juan. Él fue usado por Dios para revelar más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor, y la mayor parte del libro de los Hechos se enfoca en su ministerio. Si alguien merecía aparecer en la portada de una revista, ese era Pablo. Sin dudas, Pablo era y sigue siendo el autor, teólogo y pastor más influyente entre los cristianos. Él impactó al mundo. Me parece muy interesante que el Diario de la Ciencia Cristiana reportó el año pasado que hay más de 100 libros impresos que en el título incluyen la frase «cambió al mundo». Algunos de los títulos incluyeron, por ejemplo, La pólvora, historia de un explosivo que cambió al mundo. El niño, un fenómeno natural que cambió al mundo. La píldora, biografía de una droga que cambió al mundo. El twist, el baile que cambió al mundo. El forte, el automóvil que cambió al mundo. ¿Cuántos títulos impresos hay de esta manera? Sin embargo, vivimos en un mundo que se impresiona con poca cosa, que exageran las cosas. Así funciona el mundo. Deje la huella, cree una tendencia, haga algún descubrimiento, venda una cantidad importante de algo, comience una moda, lidere una organización, alcance algo en cualquier campo y el pedestal lo estará esperando. Espérelo, dele la bienvenida, sáquele el jugo. Cuando más visible sea usted, menos real pasará a ser. Volviendo a lo nuestro, Pablo tendría que ser la celebridad. Él puede hacer cualquier cosa. Si Pablo cantaba, estaría sin dudas entre los concursantes finales de los programas televisivos. Los comunicados de prensa de un país comunista serían irrisorios, de no ser que son trágicos. El líder norcoreano es presentado como un hombre brillante, perfecto, talentoso, etcétera, 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 por los medios de comunicación. La cadena NBC difundió que la prensa estalinista de Corea del Norte lo promueve como el hombre más grande de la humanidad, perfecto en todo sentido. Supuestamente, él tiene una rutina de memorización y ahora puede, en sus propias palabras, recordar todos los códigos y claves de acceso a computadoras y los números telefónicos de los trabajadores del gobierno. A pesar de su agenda tan agitada, él tiene tiempo de producir películas y componer óperas. La propaganda norcoreana se ha pasado de la raya últimamente al decir que el líder jugó al golf por primera vez en su vida y logró 11 hoyos en uno. Esta es la mentalidad de la naturaleza humana. El gran líder debe ser excelente en todo lo que hace. Escuché al gran líder de la iglesia rechazar una descripción de la prensa similar a la que acabamos de escuchar. Él demuestra un rechazo a subirse al pedestal que todos nosotros pensamos que se merece. En este versículo, Pablo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Luego él escribe lo siguiente a los creyentes en Corinto, en 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravilloso versículo.
Si uno sigue la progresión de Pablo, verá que Dios creció más y más en él con el tiempo, y Pablo pasó a ser más y más un objeto de la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:9, Pablo se refiere a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Más adelante, en Efesios 3:8, Pablo escribe que se considera a sí mismo menos que el más pequeño de todos los santos. Y finalmente, al llegar a sus últimos días, Pablo escribe en 1 Timoteo 1:15, pecadores de los cuales yo soy el primero. No, Pablo, si tú eres el mayor de todos los apóstoles, eres el instrumento escogido por Dios para proclamar la gracia de Dios al mundo gentil. ¿Qué es eso de ser el más pecador? ¿De qué estás hablando? Eso no queda bien en la comunicación de prensa. ¿Por qué no dices que tienes tus luchas de vez en cuando? Mira tus logros, Pablo, mira el espejo. ¿Cuántos dirían esto? Donald Barhouse hizo un resumen de las cosas de las que Pablo se podría haber jactado. Él dijo así: Pablo tenía la habilidad de entrar a una ciudad completamente pagana en la que se adoraba al demonio y juntar a un grupo de personas transformadas por Cristo para adorar a Dios. Luego, él oraba con ellos y por medio de exhortaciones les levantaba el ánimo y la moral, llevándolos de lo más bajo de la impiedad hasta el nivel más alto de la piedad cristiana. Esto dice Barnhouse. Ciertamente Pablo no niega lo que Dios ha hecho con él, ni lo minimiza. Eso sería una falsa humildad, seguramente. Sino que nos enseña que todos nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, y ningún creyente debe buscar subirse a un pedestal por lo que Dios ha hecho por medio de él. El pedestal solo le pertenece a Dios. Ningún pincel puede jactarse por la obra de arte para la cual ha sido utilizado. Ningún violín puede llevarse el crédito por la hermosa música que el violinista produjo con él. En una ocasión, un joven cantautor cristiano de Inglaterra se enorgulleció por sus logros, ya que había alcanzado cierto grado de fama. Él, junto a un grupo de músicos, formaron una agrupación cristiana y tocaban en su iglesia. En una ocasión el pastor los confrontó, ya que percibió que había orgullo de por medio, y les dijo que habían perdido de vista la razón por la cual estaban haciendo lo que estaban haciendo, y que no estaban llevando a cabo la adoración que Dios quiere. Estos músicos se ofendieron y se fueron de la iglesia, excepto uno. El que se quedó escribió una canción que luego pasó a ser cantada en ambos continentes, una canción que dice que el Señor quiere mucho más que una canción. Él quiere nuestras vidas. Luego dice: voy a regresar al corazón de la alabanza porque se trata de ti, oh Dios. Esta es la perspectiva de Pablo. Él quiere exaltar al Señor. El apóstol Pablo se deleitaba exaltando a Jesucristo y, en segundo lugar, rechazaba el pedestal de la alabanza humana. Pero en tercer lugar, Pablo ponía todas las luces sobre el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo aquí nos informa que la comunidad apostólica poseía el poder de hacer milagros como forma de demostrar que eran verdaderos siervos del Dios vivo. Una señal servía para marcar algo. Los pastores recibieron el anuncio que la señal sería un niño en un pesebre en Lucas 2:12. Los prodigios eran eso, algo que hacía que la gente se maravillara. El combinar a los prodigios con las señales daban una importancia espiritual a la maravilla del milagro. Las señales y prodigios eran sus placas de identificación como apóstoles. En 2 Corintios 12:12, Pablo declara con claridad que las señales y prodigios eran para ser usadas por los apóstoles al escribir esto: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. En los días de Pablo, desde luego el Nuevo Testamento no existía. Pablo nunca escuchó el Sermón del Monte ni leyó Juan 3:16.
Él nunca pudo leer una epístola de Pedro, Judas o Santiago. Nunca escuchó acerca del libro de Apocalipsis porque éste aún no se había escrito. La placa de autenticidad de Pablo era la habilidad de poder sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos y resucitar a los muertos. Sin señales y prodigios, antes que las Escrituras se completasen, los apóstoles no hubieran tenido una evidencia para que la gente verificara si pertenecían a Dios o no, en este periodo tan importante en el que estaban preparando la base para la Iglesia en esta dispensación de la gracia. Entonces Dios, en su providencia, le dio a los apóstoles la misma habilidad que Cristo había demostrado. Hicieron las mismas cosas que Él hizo, le dieron vista a los ciegos, hicieron caminar a los paralíticos y resucitaron muertos. Se trataba de una señal irrefutable del favor y del sello divino. En la actualidad, no estamos poniendo el fundamento de los apóstoles, estamos construyendo sobre ese fundamento. El signo o sello de aprobación divina en un predicador o maestro hoy en día es su asociación con la palabra de Dios. La prueba de que si un hombre es un heraldo de Dios o no depende de su conexión con las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahora es suficiente para preparar a cada creyente para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Alguien una vez le dijo a Donald Barnhouse que no era justo que ya no podamos transformar el agua en vino o hacer milagros de esa naturaleza. Barnhouse respondió de esta manera: he visto un milagro mayor a ese, he visto a un padre alcohólico entregándole su vida a Cristo y por el poder del Evangelio dejar de lado totalmente la bebida. De esa manera he visto whisky transformarse en leche. ¡Qué hermosa expresión! No obstante, regrese en el tiempo a los días del apóstol Pablo, imagine estar presente en una reunión de compartir en la que Pablo está presente. ¿Alguien tiene un testimonio de algo que Dios ha hecho por usted o por medio suyo? Sí, Pablo. Fue maravilloso lo que sucedió en Listra, donde ese hombre que había sido paralítico desde su nacimiento me estaba escuchando predicar. Lo miré a los ojos y luego, con todo el coraje, allí donde todos podían escuchar y saber si yo pertenecía a Dios o no, le dije de esta manera: levántate y anda. Él se paró instantáneamente y la gente me comenzó a llamar Júpiter, uno de los dioses. Fue algo increíble. ¿Alguien más tiene un testimonio? Sí, Pablo. ¿Otro más? Ok. Sí, permítanme contarles acerca de esa chica poseída por un demonio en Filipos. Ella me seguía a todas partes y me tenía cansado. Al final me cansé y le mandé al demonio que saliera de ella en el nombre de Cristo, y el demonio salió. ¡Qué poder! Sin embargo, no sé si usted lo notó o no, pero en el versículo 19 de Romanos 15, Pablo inserta la siguiente frase: en el poder del Espíritu de Dios. Esto se podría leer en conexión con el poder del Espíritu de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo: no fui yo, fue el Espíritu de Dios obrando por medio mío y en mí. Pablo estaba obsesionado con la gloria de Dios y no quería de ninguna manera robarle gloria o alabanza a Dios. Él se deleitaba en exaltar a la persona de Cristo. Él rechazó ser puesto en el pedestal de la alabanza humana y él dirigió toda la atención a la persona del Espíritu Santo. Pablo quería, más que cualquier otra cosa, exaltar al Señor y que esa exaltación fuera obvia a todo el mundo. Mientras preparaba este estudio, me acordé de una historia que me contaron acerca de un reconocido líder cristiano que al llegar al aeropuerto fue recogido por un estudiante del seminario. El estudiante estaba perplejo de poder viajar en el mismo automóvil con este hombre, así que le ofreció todo tipo de halagos y luego lo llenó de preguntas. Este líder se rehusó a aceptar halagos hasta el punto de casi distanciarse de su ministerio. Finalmente el joven le dijo:
Seguramente que usted puede verse reflejado junto con sus dones como los factores principales en el éxito de su ministerio. El hombre mayor lo miró, hizo una pausa y respondió: «Joven, cuando yo era chico vivía en una granja y tenía que ir caminando a la escuela todos los días. Caminaba junto a un pastizal que tenía una cerca de madera que tenía un poste cada 4 metros más o menos. Un día recuerdo que me quedé asombrado al encontrar una tortuga en uno de esos postes. Sabía que alguien la tenía que haber puesto allí. Una tortuga no puede trepar o llegar allí arriba por sus propios medios, es obvio. Querido, no soy más que una tortuga en un poste». Eso es lo que dijo este gran líder espiritual. Eso es rechazar el pedestal de la alabanza humana, dirigir las luces a otro lado, exaltar al amo y Señor como resultado de ser cautivado y dedicado a la gloria de Dios. Estas son buenas noticias para que cada creyente común y corriente, y la verdad es que todos somos comunes y corrientes. Sea usted un conocido o un desconocido, sepa que la verdad de Dios se demuestra por medio de los simples, el poder de Dios es revelado a los débiles y la gracia de Dios es distribuida a los necesitados. La gloria de Dios se exalta cuando creyentes necesitados, débiles y comunes, le alaban y se rehúsan al pedestal, le aman y le dan a Él la gloria y reconocimiento, le alaban y exaltan su nombre por sobre todo nombre. Nosotros somos creyentes comunes y corrientes, no somos más que tortugas puestas en un poste, y cuando nos preguntan, engrandecemos a Dios porque estamos obsesionados con su gloria.